Entonces, tercero C, ponga su asistencia, por favor. Tercero C, pone su asistencia. Vamos a la página 124 del libro. Página 124. El tema es Guerra Fría y Sistema Bipolar. ¿Qué página dijo? 124. Muy bien. Voy a empezar a leer. Ustedes intentan seguir la lectura y en ciertas partes les voy a decir que subrayen. ¿Sí? Muy bien. Guerra Fría y Sistema Bipolar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, pese a sus profundas diferencias políticas, económicas y sociales, se unieron para enfrentar al eje. Sin embargo, al terminar el conflicto, las diferencias se evidenciaron nuevamente, dando origen a dos bloques opuestos en pugna. El capitalismo, con Estados Unidos al frente, y el comunismo, liderado por la Unión Soviética. Vamos a subrayar lo que les voy a decir ahorita. El enfrentamiento de estos dos bloques político-económicos dio paso a la Guerra Fría, que se caracterizó por conflictos armados que nunca enfrentaron directamente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o la Unión Soviética en territorios como Vietnam, Argelia y Medio Oriente, entre otros, y por la amenaza de una posible guerra nuclear. Todo ese párrafo lo subrayamos. Desde el enfrentamiento de estos dos bloques hasta guerra nuclear. Para los que andan perdidos todavía, estamos en la página 124 del libro y vamos a subrayar el segundo párrafo completo. Bueno, sí. Al grupo de países amigos o influenciados por los Estados Unidos se le conoció como bloque occidental. En 1947, los Estados Unidos repitieron la estrategia que habían puesto en marcha al finalizar la Primera Guerra Mundial. El préstamo de dinero para la reconstrucción de Europa. Esta acción se conoce como el Plan Marshall. A través de este plan, los Estados Unidos deseaban expandir su economía y gracias a la venta de productos de sus industrias y el cobro de intereses sobre los préstamos, pero también buscaban ampliar su esfera de influencia y frenar el avance comunista de su principal rival. Los principales beneficiarios del Plan Marshall fueron Gran Bretaña, Francia, Alemania, en la parte de la República Federal Alemania, o RFA, Italia, Austria, Holanda y Bélgica. Cada bloque formó su alianza militar. Estados Unidos y los principales países de Europa Occidental integraron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La Unión Soviética y sus aliados constituyeron el Pacto de Varsovia. Vamos a subrayar esa parte, donde dice, cada bloque formó su alianza, sí, hasta Pacto de Varsovia.
Para los que se acaban de integrar, estamos trabajando la página 124 del libro y vamos subrayando. Bueno, sigamos. Durante este periodo, el mundo vivió el peligro de una nueva guerra con la amenaza añadida del uso de armas nucleares. El país europeo en el cual se materializó con mayor evidencia la Guerra Fría fue Alemania. Luego de perder la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida. La parte occidental o República Federal Alemania, RFA, quedó bajo administración capitalista, mientras que la RDA o parte oriental quedó bajo la influencia comunista. Vamos a subrayar esa parte donde dice Alemania fue dividida hasta influencia comunista. Y vamos a subrayar solo las siguientes dos palabras, que es en 1961. Solo esas dos, en 1961. Ante el temor de que sus habitantes escaparan a la sección capitalista, las autoridades de la República Democrática Alemana, RDA, construyeron el muro de Berlín. Entonces vamos a subrayar solo las palabras. La República Democrática Alemana construyeron el muro de Berlín. En 1961, y nos saltamos, la República Democrática Alemana construyó el muro de Berlín. Una pared que dividía a esa ciudad en dos secciones, una occidental y una oriental. De esta manera se convertía en una realidad concreta la división geopolítica del mundo, dejando una clara evidencia de que una cortina de hierro separaba al mundo en un bloque occidental y otro oriental. Seguimos en la página 125. En el afán de contrarrestar la influencia de sus enemigos, la Unión Soviética y los Estados Unidos implementaron una política de intervención, tanto política como militar, en otros países. Esta intervención podía darse de forma velada o de forma manifiesta. Vamos a subrayar ese párrafo, el primer párrafo de la página 125. Todos los de tercero A pongan su nombre, por favor, en el chat. Tercero A. Bueno, seguimos. Información desclasificada por la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Los Estados Unidos, con relación a las operaciones de la agencia en otros territorios en esa época, da algunos ejemplos de la intervención en forma encubierta. Algunos de ellos son los sucesos ocurridos en Guatemala en 1954, con la contrarrevolución que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, y en Chile en 1973 con el derrocamiento de Salvador Allende, después de haber sido electo presidente. En Guatemala, en 1954, la intervención fue promovida y apoyada por el gobierno estadounidense a favor del coronel Carlos Castillo Armas, para que invadiera Guatemala desde Honduras y El Salvador. Estados Unidos consideraba comunista al gobierno de Arbenz y contrario a los intereses de ese país y a sus empresas, especialmente la de la frutera United Fruit Company, UFCO. Esta era dueña de una inmensa cantidad de tierras productivas que fueron reclamadas por el gobierno de Arbenz mediante el decreto 900, que la expropiaba en favor de la nación guatemalteca. Se me olvidó decirles que subrayemos donde dice en el segundo párrafo, donde dice algunos
de ellos, de los sucesos ocurridos en Guatemala en 1954. ¿Ya lo vieron? Después donde dice la CIA, ahí. Algunos de ellos son los sucesos ocurridos en Guatemala en 1954 hasta donde dice haber sido electo presidente. En el último párrafo íbamos, dice, otro ejemplo de esta política intervencionista la constituye el intento de invasión a Cuba por cubanos exiliados, financiados y entrenados por la CIA contra la revolución liderada por Fidel Castro. Por su parte, la Unión Soviética aplastó movimientos democráticos en Europa, proveyó armas y asesores militares a distintas naciones y efectuó la invasión de Afganistán en 1978. Muy bien, también tenemos allí como un cuadro comparativo, ¿verdad? En donde nos dice qué ideología, qué tipo de economía y qué alianzas militares tenían la URSS y Estados Unidos o la Unión Soviética. Bien. Pasamos a la página 126. Página 126. Recuerden que todos deben tener su cámara encendida, por favor. Si no, me regañan y los voy a tener que sacar. Ya algunos que ya hemos hablado, no hay problema. Gracias. Muy bien. Dice, movimientos revolucionarios en América Latina. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques ideológicos y políticos, uno promovido por los Estados Unidos y el otro patrocinado por la Unión Soviética. ¿Cuáles eran las ideologías políticas y económicas que promovían esas potencias mundiales? Deberían saber ustedes cuáles eran las dos ideologías. Estaba dividido el mundo en dos. ¿Cuáles eran las ideologías? Esas meras. Pongan. Muy bien. A partir de 1950, Latinoamérica vivió las consecuencias del enfrentamiento entre el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de una Unión Soviética. Ambos bandos lucharon por imponer su ideología en la región. La connotación comunista de la Revolución Cubana de 1959 propició la aparición de organizaciones guerrilleras que promovían la ideología comunista a lo largo de América Latina. La muerte... ¿Qué página van? 126. Gracias. Vamos a subrayar entonces donde dice la Revolución Cubana de 1959 propició la aparición de organizaciones guerrilleras que promovían la ideología comunista a lo largo de América Latina. La muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia debilitó por un tiempo el movimiento guerrillero, el cual volvió a tomar auge con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Por su parte, Estados Unidos intervino en aquellos países latinoamericanos que consideraba
en peligro de inclinarse hacia la ideología soviética. Con ayuda militar por medio de la CIA, como en el caso de la invasión de la bahía de Cochinos o la guerra civil nicaragüense, y en una forma más indirecta al apoyar golpes de Estado para defender sus intereses. Estados Unidos desarrolló una doctrina de seguridad nacional que consistía en fortalecer las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, tanto las políticas como las militares. Vamos a subrayar entonces, Estados Unidos desarrolló una doctrina de seguridad nacional que consistía en fortalecer las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, tanto las políticas como las militares. Su fin era defender el status quo, perseguir todas las organizaciones que pudieran favorecer una expansión comunista y combatir los movimientos guerrilleros marxistas locales. Aunque la doctrina de seguridad nacional nunca fue reconocida oficialmente por el gobierno estadounidense, miles de policías y militares fueron entrenados bajo esos lineamientos en la Escuela de las Américas. El gobierno estadounidense ofrecía becas a las altas jerarquías de las Fuerzas Armadas latinoamericanas para recibir cursos en esta escuela, establecida en Panamá hasta 1984. Muchos militares egresados de la Escuela de las Américas regresaron a sus países a ejecutar golpes de Estado y tomar el poder por la fuerza. Con esto, las décadas de 1960, 70 y 80 fueron de continuas dictaduras militares en toda Latinoamérica. Vamos a subrayar ese párrafo. Desde muchos militares egresados hasta en toda Latinoamérica. Puede afirmarse que hubo un patrón latinoamericano en la lucha entre los grandes bloques. Por una parte, apoyando a las autoridades centrales estaban los grupos tradicionales de poder político y económico de cada país para mantener su posición privilegiada, mientras que desde la guerrilla luchaban las clases medias y bajas para cambiar el sistema político excluyente. En Centroamérica, por ejemplo, la represión de las dictaduras militares, la mala situación socioeconómica y el intervencionismo de Estados Unidos generaron el surgimiento de varios movimientos insurgentes. El conflicto armado entre guerrillas y los gobiernos centrales ocurrió entre las décadas de 1960 y 1990. En términos generales, la finalidad de las guerrillas centroamericanas era derrocar las dictaduras militares e instaurar gobiernos socialistas. Cada bando tenía una potencia que le respaldaba. A las dictaduras militares las apoyaba Estados Unidos, mientras que a las guerrillas la Unión Soviética. Vamos a subrayar entonces. Desde la página 126 dice la finalidad de las guerrillas centroamericanas y sigue en la página 127. Era derrocar las dictaduras militares hasta donde dice la Unión Soviética. Algunos de los movimientos insurgentes en Latinoamérica fueron Cuba. Luego de haber sido vencidos en una ocasión anterior y exiliados en México, el 2 de diciembre de 1956, los insurgentes llegaron furtivamente a Cuba a bordo de una embarcación Granma y se internaron en la Sierra Maestra para preparar desde ahí la revolución.
En los siguientes 2 años, la guerrilla debilitó a las tropas del gobierno de Batista. A finales de 1958, los revolucionarios cambiaron la estrategia. Se dividieron en varios frentes y en 4 meses lograron llegar a las puertas de La Habana. El 1 de enero de 1959, Batista huyó de la isla y 7 días más tarde los revolucionarios tomaron La Habana. Perú. En 1980, el grupo comunista Sendero Luminoso hace su aparición en Perú, utilizando una estrategia de violencia nunca antes vista en el continente. Vamos a subrayar desde Perú hasta donde dice en 1980, el grupo comunista Sendero Luminoso hace su aparición en Perú. Hasta ahí. Utilizando una estrategia de violencia nunca antes vista en el continente, el grupo pretendía la destrucción de las instituciones sociales existentes para reemplazarlas con una sociedad comunista utópica a través de un levantamiento popular masivo. No fue sino hasta la captura de su líder Abimael Guzmán en 1992 que el grupo armado declinó en su organización y funcionamiento. Vamos a subrayar eso. No fue sino hasta la captura de su líder, hasta organización y funcionamiento. Honduras. Este país no tuvo un movimiento insurgente debido a que el gobierno central persiguió a todos los líderes de izquierda antes de que estos pudieran consolidar una guerrilla. Honduras participó en los conflictos armados de sus vecinos, prestando su territorio para que los contras, o sea, la guerrilla derechista nicaragüense, estableciera ahí sus bases de entrenamiento y operaciones. Vamos a subrayar eso. Honduras participó hasta entrenamiento y operaciones. También prestó su territorio para que se asentaran grupos de desplazados por las guerras. Colombia. En Sudamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, activas desde 1964, poseen una ideología comunista. Vamos a subrayar donde dice FARC hasta comunista. Ahí subrayemos el nombre Colombia, ¿verdad? Para que sepamos de quién estamos hablando. Colombia, FARC y hasta comunista. Es la organización guerrillera más antigua y con más miembros de Latinoamérica. En 2015 estaban en pláticas para lograr un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Se espera que logren firmar la paz en el año 2016. Les comento, sí firmaron la paz y han ido desapareciendo poco a poco estas guerrillas, pero no han desaparecido totalmente. Bueno, Nicaragua, subrayamos ahí Nicaragua, solo Nicaragua. Y dice, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, se fundó en 1961 y desde entonces comenzó el enfrentamiento bélico entre la guerrilla y el gobierno. La finalidad del FSLN era derrocar la dictadura de la familia Somoza. Vamos a subrayar donde dice FSLN desde en el paréntesis hasta la familia Somoza. Que gobernó Nicaragua por 42 años. El 19 de julio de 1979, el FSLN logró derrocar a Anastasio Somoza, hijo, e instituyó el gobierno sandinista que duró hasta 1990. Sin embargo, el conflicto continuó porque la extrema derecha se organizó y creó guerrillas llamadas contras, que contaban con el apoyo de Estados Unidos. Todos los enfrentamientos entre insurgentes contra gobiernos centrales han sido marcados por una enorme cantidad de violencia desencadenada
por ambos bandos en el que la población civil ha sufrido la peor parte. Y como dato, Nicaragua el año pasado tuvo otra vez un enfrentamiento armado entre como una guerra civil interna porque siguen ellos con un gobierno, ¿cómo se llama? Dictador, ¿verdad? Entonces ya no quieren eso, pero les ha costado mucho salir de la dictadura. Bueno, página 128. Creo que se nos va a cortar la llamada, digamos, no sé. Entonces volvemos a entrar si no da tiempo porque solo tenemos 8 minutos, por si no terminamos. Bueno, escribe los nombres de los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Puedes auxiliarte de otras fuentes de información, pero aquí tengo yo las respuestas. Conflictos armados en Latinoamérica. Entonces, Guatemala. Ahí el movimiento se llamó Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Eso no lo hemos visto, pero lo vamos a llenar. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Entre paréntesis las siglas URNG. En Colombia, las Visco dijo las siglas. URNG. En Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En Perú, Sendero Luminoso. En Perú, Sendero Luminoso. En Chile, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En Nicaragua, Miss, ¿cómo sí, dijo en Chile? Disculpe, ¿sí ya dijo o no? sí, Ya lo movimiento, escuché. ajá, Chile, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Ah, gracias. Bueno, Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile. En Nicaragua, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y en Uruguay, les voy a poner el nombre en el chat porque de repente no. Se lo puse solo a Daniel. Ahí está. ¿Hay alguna sección que no haya pedido? A la B ya le pedí que pusiera su... No, ¿verdad? Sección B, por favor, ponga su nombre en el chat. Entonces, en Uruguay el movimiento se llamó Tupamarus. ¿Sí? Está raro su nombre. Actividad número 2.
Colorea con rojo los países del área de Centroamérica y el Caribe en los que triunfaron los movimientos revolucionarios que promovía el comunismo. Identifícalos y escribe el nombre con que se conoce a las revoluciones. Entonces, ahí tenemos subrayado, ya tienen puesto ustedes la flechita. Solo vamos a poner que el país es Cuba en la primera. Permítanme. ¿Quién es Nequito? Muy bien. El segundo país es Nicaragua y se le conoce con la Revolución Sandinista. Muy bien. Siguiente página, página 129. Miss, disculpe que la interrumpa, perdón. ¿Sí? En Cuba solo hay que poner el nombre del país o hay que poner otra Y cosa. Revolución Cubana. Ah, gracias, Miss. Bueno. Entonces en Cuba es Revolución Cubana y en Nicaragua Revolución Sandinista. Muy bien. Número 3. Investiga en medios escritos e internet acerca del último movimiento de corte revolucionario que se gestó en la última década del siglo XX en Latinoamérica, específicamente en México. Entonces ponemos en 1994, en Chiapas, México. Como dijo Miss, perdón, es que se trabó cabal cuando habló. Vale. En 1994, en Chiapas, México. El Ejército Zapatista con Z y con mayúscula. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional surgió con demandas sociales. Surgió con demandas sociales en favor de la población indígena mexicana. Punto y seguido. Las causas declaradas fueron, ya se va a cortar, si se corta nos volvemos a meter. Las causas declaradas fueron la extrema pobreza, la exclusión social, y que les regresaran las